Muchas gracias. Rector, profesor González, promotor, querida Mercedes, Olaya, Luis, Paco, colegas y amigos de Daniel, que por serlo lo sois míos. Es obvio que cada persona proyecta sobre su entorno imágenes diferentes según quien las perciba. Por ejemplo, uno no es igual para sus hijos, para sus alumnos, para sus colegas o para sus subordinados, y existen, por tanto, tantas percepciones de uno mismo cuantas sean las categorías de los perceptores. Hoy rendimos homenaje a un admirado y a un querido colega que nos dejó hace pocos años y cuyo recuerdo, tras la impresión, el golpe y la tristeza que nos provocó su muerte, se ha ido serenando y consolidando en nuestra memoria. Para quien os habla, que además de haber vivido las fuentes de la pequeña historia de la electrónica en España y de colegas y amigos, ha tenido el privilegio de conocer a Daniel y de gozar de su amistad, el conocimiento de su vida, de su actividad profesional y de la opinión que de él tenían sus compañeros, proyecta una imagen de competencia, de fuerza y elegancia personal, unida a una honradez intelectual, de autoexigencia científica y de talante positivo, sincera, sentida y profundamente humano. A cualquier persona externa a la Universidad de Salamanca o al área de electrónica que se encontrara en este acto, un poco fuera de contexto, le quedaría inmediatamente claro que Daniel era un investigador querido y respetado. Es decir, era una de esas personas de las que, como decía el verso de Horacio, multisille bonis flebilis occidit. Ha muerto alguien que es llorado por muchas buenas gentes. Aquel doctor que, tras unos años de profesor en la Universidad de Valladolid, desembarcó en el jovencísimo Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Salamanca para desarrollar su actividad docente en electrónica e investigadora en diseño y simulación de dispositivos electrónicos, fue el pionero y principal impulsor de este sector en Salamanca y punto de referencia español en estas actividades concretas. Creador de escuela, no tenía empacho nunca en decir lo que pensaba y dejó bien establecido y orientado un grupo de más de una decena de profesores, jubilándose a los 65 años y muriendo relativamente joven, con una carrera científica por detrás que la universidad reconoce y sus colegas apreciamos. Y al cabo, nada os debo, debéisme cuanto escrito, que decía Antonio Machado y que podía atribuirse también Daniel Pardo. Reconocerlo como hacemos y hacer memoria de ello es rendirle así un homenaje que sin duda llevaremos en el recuerdo. Por ello, me parece una iniciativa no solo inteligente, sino también emocionante, y le honra a él, sin duda, honra su memoria, pero honra también a quienes han organizado este acto porque revela unos sentimientos de generosidad y de amistad que no siempre se dan entre colegas. Vemos con demasiada frecuencia que la competitividad engendra competencia y que ésta genera o conduce no infrecuentemente al individualismo, la insolidaridad y aún a una rivalidad hostil. Veo aquí una atmósfera muy diferente, un ecosistema, por así decir, más colaborativo, más colegial, más amigable. Supongo que Daniel habrá tenido que ver algo con esto. Todos le recordaremos muchos años y a ello nos ayudará sin duda este acto. Quería, antes que nada, decir estas palabras que estoy seguro de que a Daniel no le gustarían nada y me urgiría inmediatamente a que pasara a lo que él consideraba o consideraría el meollo de mi intervención, la charla que tengo el honor de hilvanar a continuación sobre el almacenamiento de la información y las memorias. Y a eso voy. A eso voy y si consigo... Sí, de acuerdo. El tema del almacenamiento de la información sin el apellido de electrónico es viejo como la vida misma. Es tan viejo como que ya en la época de los sumerios, para almacenar la información utilizaban tablillas de barro y
bueno, pues contaban sus cosas, almacenaban sus recuerdos, sus historias, sus tecnologías en escritura cuneiforme, que es la que aparece a la izquierda. Bueno, si saltamos muchos años, después una gran revolución fue la que supuso la imprenta, que nos permitió seguir guardando información en forma escrita y además poder divulgarla, digamos, a escalas industriales. Ya en la época, un siglo después, un par de siglos después, ya aparece lo que se llamaría una driving force, una tendencia, que es a miniaturizar precisamente el sistema en el que se guarda la información. Y aparecen los almanaques franceses miniaturizados, los mini libros, donde lo que se pretende es guardar mientras más información se pueda en el menor volumen posible. Es decir, maximizar la densidad de almacenamiento. Bueno, damos más saltos y encontramos también ya unos primeros pasos en el almacenamiento digital, no de la información, sí de la información, en este caso la información tecnológica, los telares mecánicos, las cajas de música o los sistemas de música en que los agujeros o no agujeros permiten el paso de varillas o el paso de aire y, por lo tanto, significan un programa para poder almacenar una información, en este caso, de una técnica de telar o de una cierta melodía. Las tarjetas perforadas, que ya muchos de nosotros las hemos visto y hasta las hemos perforado, también son ese almacenamiento, pero no conviene olvidar que el almacenamiento de la voz, que es una de las principales fuentes de información, ya también corre paralelo a esto. Ahí está el fonógrafo de Edison, de hoja de estaño, en que si nos sale bien la jugada, sí, podemos asistir a la propia voz de Edison con la primera grabación mundial de esta voz, en que lo que hizo fue recitar ese pequeño poema. Bien, el gran salto viene de la mano de la electrónica. Y ahora sí que podemos poner el apellido electrónico. Y viene de la mano de la electrónica y lo podemos tener en cuenta en los mediados del siglo pasado, alrededor de los años 50, con el desarrollo, el descubrimiento, la invención, como se quiera llamar, del transistor bipolar por estos tres señores, por Shockley, por Bardeen y Brattain, por supuesto premios Nobel por ello, de los Bell Labs, que fue el que vino a sustituir a los primeros, que hasta entonces se consideraban los dispositivos de amplificación y los dispositivos, en todo caso, que hacían de válvulas electrónicas, las válvulas, los tubos de vacío. Bien, no voy a entretenerme aquí porque, entre otras cosas, sé que Daniel ya en su momento hizo una conferencia sobre precisamente la historia de la microelectrónica, la historia de la electrónica y cómo llegó a la microelectrónica. Pero sí conviene decir que ese fue el primer paso, el transistor, seguido 10 años después, en los años 60, alrededor de los 60, del desarrollo, el descubrimiento, la invención, como se quiera llamar, del circuito integrado a manos de Kilby y de Noyce, con una famosa polémica que ha durado hasta hace relativamente pocos años de quién fue el auténtico inventor del circuito integrado. La verdad es que cada uno de ellos puso su granito de arena y puso sus ideas para llegar a definir lo que era la máxima miniaturización en ese momento de integrar en un solo chip, en un solo litos, en una tecnología monolítica, pues varios dispositivos electrónicos, y ahí a la derecha lo que aparece es el primer circuito integrado con 4 o 5 transistores, era una puerta lógica. Bien, eso es alrededor de los 60. Solamente una década después, alrededor de los 70, nos encontramos con una aplicación práctica que tiene una trascendencia indudable, que es el microprocesador. Microprocesador como un circuito integrado, no es más ni menos que eso, solo que en vez de los 4 transistores que aparecían en la transparencia anterior, aquí lo que hay ya son 5.000 transistores, conectados de una determinada manera que hacían una determinada función. Esa función era la de un microprocesador, es decir, un procesador en este caso, de instrucciones que puede servir para calcular o para dirigir una operación. En el año 71,
es ese primer microprocesador, el 4004, que tenía solamente 5000 transistores. Y digo solamente porque pocos años después, 15 años después, ya encontramos la misma función de microprocesar instrucciones en un Pentium 3, ya con 3 millones de transistores y una superficie poco más grande. Ahí ya se ve una constante. Si es una superficie aproximadamente igual o del mismo orden de magnitud, lo que estamos hablando es de que esos 5000 transistores de alguna manera se han empaquetado más. Volvemos a encontrar aquello que decíamos de los libros miniatura de los almanaques franceses. Y todavía más, podemos seguir poniendo... No, eso es, podemos seguir poniendo ejemplos, porque ya el primer año de nuestro siglo actual, en el año 2000, pues tenemos el Pentium 4 con 45 millones de transistores y poco más grande de superficie en lo que al chip se refiere. Bien, por lo tanto, maximizar la densidad de integración, minimizar las dimensiones del dispositivo elemental, el transistor S de Shockley, Bardeen y Brattain. Lo que estamos asistiendo desde prácticamente su invención es a una disminución de las dimensiones de los transistores en una carrera exponencial. Esto es una gráfica semilogarítmica y se ve como prácticamente es una recta la que va marcando la progresión, la progresiva disminución de las dimensiones a lo largo de los años para entrar ya en rangos de dimensión donde encontramos pues, las amebas, las células de la sangre o incluso el virus del SIDA. Por lo tanto, disminución de dimensiones. Para integrar más transistores. Para integrar más transistores o para, si utilizamos estos transistores como elementos de memoria, un transistor siendo una válvula puede tener un estado abierto, cerrado, on, off, 1, 0, por lo tanto puede guardar una señal digital o digitalizada en forma de unos y ceros. Bueno, pues a base de eso, mientras más pequeños haga esos transistores, mayor cantidad de ceros y unos, mayor densidad de información puedo almacenar. Y ahí es donde entran precisamente la micro y la nanotecnología. Los sistemas de almacenamiento hoy en día los podemos clasificar en dos grandes familias. Lo que son las memorias de acceso aleatorio, las Random Access Memory, en que con una organización matricial, ahora veremos en qué consiste, lo que se hace es almacenar la información de forma distribuida, pero casi tanta importancia con almacenar esa información la tiene la forma de recuperarla. Es decir, no basta con almacenar algo en el fondo de un almacén, si no somos capaces de dirigirnos a eso que hemos almacenado y sacarlo rápidamente, aquello pues difícilmente puede tener utilidad. O la puede tener si es algo que lo vamos a tener almacenado mucho tiempo. Eso es lo que se hace con los dispositivos de almacenamiento masivo, que son la otra gran familia. En los dispositivos de almacenamiento masivo, la información es modulada en el medio masivo, el que sea, veremos algún ejemplo, que no es distribuido y se accede a ella de forma secuencial o casi secuencial, de manera que hay que posicionar la unidad donde está guardada la información, el almacén de la información, con la cabeza lectora, con el mecanismo de búsqueda de la información. Es, por tanto, potencialmente, y de hecho es así, un sistema más lento, pero que permite una mayor densidad de información. Sobre todo es lento por la forma secuencial que se tiene de acceder ahí. Las dos grandes familias. He hablado de la primera y de lo que era una arquitectura matricial. Esto es muy sencillo. La arquitectura matricial consiste básicamente en una matriz en la que se accede a cada uno de los puntos, de los elementos de esa matriz, definiendo una dirección que viene dada por una fila de la matriz y por una columna de la matriz. A esta información, a este elemento de la matriz, se accede direccionando fila y columna eléctricamente y básicamente todos los dispositivos de memoria tienen esta estructura, difieren exclusivamente en el punto, en el elemento donde se almacena. El elemento donde se almacena, que es siempre el cruce de una línea, de una fila, con una columna. Y este cruce se cortocircuita o no, una línea de bit con una línea de palabra, con un elemento de memoria. Elemento de memoria que puede estar definido de distintas formas.
y elemento de memoria que puede retener la información, que puede ser leído para ver si tiene información o que puede ser escrito para depositar allí alguna información. Seguimos dentro de las RAMs y dentro de las RAMs podemos encontrar dos grandes familias. Las memorias que permiten leer y escribir y son de acceso aleatoria y a su vez ahí encontramos dos subfamilias, las que son volátiles y las que no son volátiles. ¿Qué significa volátil o no volátil? Pues muy fácil, significa que cuando yo corto la alimentación de corriente, la polarización a esa memoria, a ese dispositivo, a ese circuito, se me borra toda la información, entonces estamos hablando de una RAM volátil, o cuando yo corto la alimentación no se me borra, estamos hablando de una no volátil. Y ahí dentro encontramos muchas familias de acuerdo con la tecnología, pero recordemos que esa tecnología lo que va a incidir sobre todo es en el mecanismo de ese dispositivo elemental que está cortocircuitando o no, según se programe, cada una de las líneas de la matriz con las columnas de la matriz con las líneas de la matriz. Podríamos hablar de cada una de ellas, pero evidentemente no lo vamos a hacer y eso que les voy a ahorrar. Sin embargo, citar algunas de las más importantes. Por ejemplo, la primera es la Static Random Access Memory, que es un pequeño circuito, una celda constituida por 6 transistores, después se puede llegar a hacer con 4 transistores, incluso con alguno menos, en que es una báscula electrónica, lo que se llama un flip-flop en términos electrónicos, y puede estar basculado hacia un lado, basculado hacia otro, y de acuerdo con eso, pues almacenará un 1 o un 0. Lo que me interesa en todo caso es que retengan que la dimensión real de esa celda, esta, tal y como está dibujada ahí, es de 325 micras por 215 micras. Ahí se almacena un bit, un 1 o un 0. Bueno, es evidente que la carrera esa a la que me refería por la reducción de dimensiones, lo que va a intentar es que ese bit me ocupe mucho menos que esa superficie. A partir de ahí yo conseguiré memorias que tengan mucha mayor capacidad. Bien, la estrella que ha sido y que sigue siendo es la DRAM, la Dynamic Random Access Memory, que solo utiliza un transistor. Utiliza un transistor y realmente lo que utiliza el transistor es como una llave de paso, como un grifo, para cargar o no una capacidad. Capacidad que si tiene una carga representa que tiene un 1, que si no tiene una carga representa que tiene un 0. Por lo tanto, toda la maniobra, toda la dinámica de la memoria consiste en dirigir filas y columnas para cargar o no cargar, leer o no leer el estado de carga de cada uno de esos puntos memoria, que son condensadores abiertos o no a través de un transistor. La principal pega que tienen estas memorias es que la carga en un condensador no se mantiene eternamente, ni muchísimo menos, se va perdiendo por fugas. De manera que al cabo de un rato, si yo tenía ahí una carga, pues la carga me ha desaparecido. De ahí el nombre dinámica, porque de vez en cuando hay que sensar el estado de la capacidad y si aquello tenía un 1, porque todavía le quedan cargas, volver a refrescar, esa es la palabra técnica, el estado 1. Si aquello tenía un 0, volver a refrescar el estado 0. Cuando hablo de un rato estoy hablando de microsegundos o de milisegundos. Mientras mayor sea el tiempo de retención, pues hombre, más podría hacer con estas memorias. Ahí vemos también en esa gráfica cómo a partir del tamaño del condensador, de la capacidad, y por tanto la capacidad en faradios o en femtofaradios, como aparece en la escala, a medida que disminuye esta capacidad, porque disminuye la superficie del punto memoria, yo puedo ir haciendo memorias de capacidad cada vez mayor, con más bits por chip. De manera que empezando pues, en los 16 kilobits puedo llegar fácilmente al gigabit o a los 16 gigabits sin más que escalar la capacidad, teniendo siempre presente que mientras más pequeña haga la capacidad, menos cantidad de carga voy a poner, por lo tanto, aquel fenómeno de las fugas pues, va a ser más nocivo o se va a dar con una mayor frecuencia, los tiempos de retención van a ser menores.
Bueno, ahí tenemos la evolución a lo largo de los últimos años o las últimas décadas de la capacidad de memoria de los chips DRAM y cómo de nuevo encontramos una curva, una recta, en semilogarítmico, una curva exponencial que va marcando cómo ha ido aumentando esta capacidad y cómo esta capacidad pues da de sí lo bastante como para almacenar el contenido de un libro o una enciclopedia o el equivalente a la memoria humana. No digo que sea igual que una memoria humana, pero el equivalente a la capacidad que pudiera tener una memoria humana. Bien, RAMs volátiles. Si yo corto la alimentación, me desaparece la información. Aquel sistema de direccionamiento de unos y ceros, de columnas y filas, pues no es capaz de actuar y, por lo tanto, las cargas se me van, tanto en las RAMs estáticas como en las dinámicas. No volátiles. No volátiles significa que yo puedo utilizar la energía eléctrica para definir un estado de la memoria y que ese estado de la memoria permanece aunque yo corte la alimentación. Y ahí hay pues, toda una panoplia de nuevos elementos de memoria que lo que intentan es precisamente hacer fija una información, que normalmente es a base de cargas. Hay ahí una serie de siglas más o menos raras que lo que llaman es un poco al principio bajo el cual están construidas. De cualquier forma, yo creo que hay que en este momento rendir tributo a la primera de todas, anterior a la utilización de los dispositivos electrónicos. La primera de todas las RAMs no volátiles es la memoria de ferritas, utilizada ya de forma comercial en los ordenadores, los IBM 360 y esa época, y los de esa época, pues son memorias en las que las ferritas no son más que donuts, pequeños donuts que pueden ser imantables, se imantaban en un sentido o en otro. Y a través, de nuevo, de una estructura matricial de filas y columnas, se puede leer el estado de emanación de cada uno de esos donuts o inducir un estado definitivo. Bien, el problema principal que tenían, aparte de que eran lentes, es que ocupaban mucha superficie. Cada uno de estos donuts, estamos hablando que podía ser del orden de varios milímetros hasta 1 centímetro de diámetro. Por lo tanto, nada que ver con la escala de la que estamos hablando, en la que antes hablábamos de micras y más tarde hablaremos de nanómetros. Cualquiera de ellas, por ejemplo, las CB-RAM, que son una de ellas, las Conductive Bridging RAM, consisten básicamente en 2 electrodos y entre medias un dieléctrico que además tiene partículas o nanopartículas, en este caso de plata. Bien, el poner entre los 2 electrodos una tensión de un determinado signo, de un determinado valor, lo que hace es coalescer esas partículas y establecer un puente, un canal de conducción, un bridge entre los 2 electrodos, por lo tanto, cortocircuitar los 2 electrodos. Poniendo una polarización en otro sentido y de otro valor, lo que se vuelve a hacer es romper ese bridge, casi como se rompe un fusible por el paso de corriente, y volver a un estado de no conducción, de no puenteo, por lo tanto, un estado cero. Bien, ese es el principio que, en este caso, ilustra a ese punto memoria que está, como decíamos antes, y aparece ahí, pues está accesible a través de un transistor de paso, que sería el grifo, la válvula que da acceso a ese CB-RAM. Segundo grupo de RAMs son las RAMs en las que solo sirven para leer, no sirven para escribir. ¿Y para qué necesito yo esas memorias? Hombre, pues lo mismo que las tablillas cuneiformes del principio, para poner una información, que no voy a hacer más que leerla, no quiero volver a escribirla. Por ejemplo, un programa de ordenador, de desde el teléfono hasta el PC, tiene una serie de instrucciones que siempre que se enciende las tiene que leer. Para eso me interesa. Y ahí, a su vez, las puedo encontrar de piñón fijo, no programables y reprogramables. Es decir, que de vez en cuando yo las pueda volver a escribir. Las no programables son muy elementales. Si volvemos otra vez a la estructura matricial, una memoria que tenga ya un programa definido, lo único que consiste es una memoria en que tenga ya cortocircuitadas determinadas
líneas, determinadas filas con determinadas columnas. Bueno, pues eso es bastante fácil de hacer y se hace pues, por máscaras de fotolitografía a la hora de fabricarlas. O bien por fusibles, sería esto mismo, cortocircuitar líneas con columnas allá donde quiero que haya un 1 y no cortocircuitar allá donde quiero que haga un 0. Si estos cortocircuitos son de algún metal que yo pueda fundir haciendo pasar una corriente, pues lo que puedo es fundirlos y por una sola vez programar la memoria. El segundo grupo son las reprogramables. Las reprogramables, efectivamente, no son como las DRAM para estar jugando continuamente con ellas, son para escribir un programa porque son relativamente lentas. Lo único que pasa es que tienen la característica de poder almacenar una cantidad de información durante mucho tiempo. Ahí están las EPROM o las EEPROM. Ahí viene de eléctrica, erasable, es decir, borrable, o electrically erasable ROM. Son memorias que se borran con una radiación ultravioleta o bien con un pulso eléctrico. Voy a pasar por encima de ellas porque si no voy a estar... voy a hablar más de la cuenta. Simplemente decir que una arquitectura a base de este tipo de memorias es la que se utiliza en las memorias flash, que son las que tienen precisamente estos pendrives que todos tenemos, que todos usamos para transportar de un a otro sitio pues una información, un programa, una película, un libro, cualquier cosa. Y no es más que eso, tiene una gran memoria flash y tiene un microprocesador para gestionar la utilización de esa memoria. Con eso me voy al otro gran grupo, que si nos acordamos son las memorias de almacenamiento masivos, las MSD, donde el sistema, acordaros, está tanto lo que es el almacén de información como el cabezal que sirve para leerlo o para escribirlo. El direccionamiento de datos sufre un proceso que es secuencial, es decir, para llegar a una determinada posición hay que hacer pasar otras posiciones delante, aunque el juego de los cabezales permite mejorar mucho la velocidad y la naturaleza de estas memorias es variopinta. Las hay mecánicas, las hay ópticas, las hay basadas en campos magnéticos y en campos eléctricos. Aquí a la derecha está un poco la comparación con la RAM, pero no me voy a entretener con ellas. Aquí, de nuevo, dentro de cada una de estas grandes clases de óptico, magnético, mecánico, podemos encontrar distintas aproximaciones. Muchas de ellas son conocidas y no voy, por supuesto, a hablar de ellas, sino simplemente enseñar 2 o 3 ejemplos de algunas de ellas, quizá las más características. Estas las conocemos todos, son los CDs y los DVDs, ópticas, almacenamiento ópticos. Se trata de un disco de policarbonato recubierto de aluminio y mediante una técnica de fotolitografía se tallan, se fotolitografían o pequeños puntos o pequeñas trincheras. El punto se interpreta como un 1, la trinchera como 0 o al revés, lo mismo me da. Claro, las dimensiones mínimas de estos puntos, de estas trincheras, son los que me dan la máxima densidad de almacenamiento. Eso junto con el sistema, el cabezal de lectura y escritura, que no es ni más ni menos que un láser que se refleja o no, dependiendo que el spot del láser encuentre aluminio o encuentre un punto o una raya, se refleja o no, y por lo tanto un detector me acusa, recibo de que aquí hay aluminio o no hay aluminio y por lo tanto interpreta 1 o 0. Naturalmente no solo la dimensión del pozo me interesa, sino también la longitud de onda de esa luz de láser con la que yo estoy interrogando a mi disco. Mientras menor sea la longitud de onda, yo tendré también más capacidad para interrogar puntos más pequeños. Y eso no es ni más ni menos que la esencia de los famosos Blu-ray Generation, en las que en vez de trabajar con los 700 y pico nanómetros de longitud de onda del color rojo que estamos viendo en todos los DVDs, pues trabajan con un láser azul en que la longitud de onda es de algo más de 400 nanómetros. Los discos duros de almacenamiento son hoy por hoy los que consiguen una mayor densidad, sin embargo son sistemas grandes, pesados. Los hay
grandes o los hay más pequeños, como los que tenemos dentro del ordenador, pero bueno, están basados precisamente en efectos magnéticos y la verdad es que han conseguido unas características muy importantes desde el descubrimiento, aproximadamente en a principios de la década de los 90, de lo que se llama la magnetoresistencia gigante, que ha permitido de nuevo disminuir el tamaño del píxel, vamos a llamarle así, que puede grabar un 1 o un 0 en términos magnéticos. Quería traer como ejemplo algo que nos lleva a los primeros sistemas de almacenamiento, a lo de Edison. Edison en el fonógrafo finalmente lo que hacía era grabar vibraciones de la voz, grabando un surco, que es lo que todos hemos conocido, lo que ahora le llama a la juventud el vinilo. Nosotros lo llamamos los discos de toda la vida, y los discos no son más que un surco que tiene, pues, el surco tiene unas ciertas vibraciones en su tallado que responden precisamente a esa información. Bien, pues esas vibraciones o esos microsurcos, no microsurcos, micropozos, sí o no, 1 o 0, exista o no exista información, son los que se consiguen pues con una punta, una nanopunta, que hace un agujero o no hace un agujero en un material que tiene unas características que le permiten ser, en ese sentido, pues fundible, maleable. Y eso es lo que, si no lo hacemos con una punta, sino que lo hacemos con un array, con una matriz de un montón de puntas por un montón de puntas, pues podemos hacerlo simultáneamente. Y de ahí el nombre, es IBM quien lo está desarrollando. El nombre del dispositivo se llama milípedo, que es algo así como 100 pies, ¿no? Porque su aspecto es el de un 100 pies. Esta es la técnica por la cual una nanopunta que se calienta por el paso de una corriente hace o no un agujero, y también por el mismo procedimiento se puede leer, porque si la punta se mete en el agujero, lo que hay es un canal de conducción privilegiado para una corriente que se hace pasar por el puente. Este sería la actuación del punto, con una sola nanopunta, cómo iría paseándose para ir haciendo agujeros. Se calienta, consigue fundir ese pequeño agujero y pasa a la posición siguiente. Bueno, entonces la densidad de integración de ahí me viene del tamaño del agujero, de la distancia que puede tener un agujero del otro, etcétera, etcétera. Esto no con una sola nanopunta, sino con un array, por ejemplo, de 64 por 64 nanopuntas, tiene este aspecto. Es un aspecto, es un array hecho en tecnología de silicio, es una oblea de silicio. Las dimensiones pues son de micras por micros, aunque la punta en su extremo son dimensiones nanométricas, pero el array tiene, pues ahí aparece el milímetro, por lo tanto lo que hay son 1000 micras por un lado y 1000 micras por otro fácilmente, y este sería el detalle de un puente. La punta está por el otro lado y la actuación esta es una microfotografía de la punta. La actuación de ese array pues sería, como hemos visto, de uno, pero de varios, con lo cual se puede llevar a cabo una dinámica mucho más rápida. Naturalmente, todo eso tiene que ir controlado con una circuitería que haga posicionarse el sistema milípedo allá donde queremos. Bien, con eso estoy acabando ya. Este ejemplo me lo voy a saltar también. Y simplemente traer a colación de nuevo una transparencia que lo que voy a hacer es resumir de dónde venimos, en este caso a dónde vamos los próximos años. Si lo que estamos viendo es que la dinámica es reducir dimensiones, estamos pasando de los 65 nanómetros de dimensión mínima, pues se supone que hacia el año 15, donde estamos, deberíamos estar en 10 nanómetros, lo estamos en producción. Hace 4 días se publicó que ya hay circuitos de 7 nanómetros, sin embargo no están en producción, están a nivel de laboratorio. Es decir, esa es la línea de reducción de dimensiones puras y duras. Pero junto a esa, lo que están surgiendo es nuevas tecnologías para definir nuevos mecanismos de almacenamiento. Y ahí están las CB-RAM, que hemos dicho, o están las PRAM, o están la tecnología que es más bien una tecnología de diseño de flash,
o cualquier otro principio que vaya a sustituir el transistor puro y duro, por ejemplo, la electrónica molecular. O, por ejemplo, lo hemos traído aquí, pero podríamos hablar de los nanopuntos o podríamos hablar de los transistores construidos con nanotubos de carbono o con el famoso grafeno que tan de moda está ahora mismo. Bien, con todo eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo, y muchas veces interesa hacer esa especie de visión retrospectiva, cómo en los últimos años hemos pasado por esa reducción de dimensiones que nos hace que no hace tanto tiempo, muchos de los que estamos aquí lo vimos en medio de agosto de hace un puñado de años ya, como el Apolo 11 llegó a la Luna, pero llegó con una electrónica que estaba en ese punto, una electrónica, digamos, bastante vieja. Tanto es así que hoy en día la electrónica que tiene el Furby dentro pues es muchísimo más avanzada que la que llevó el Apolo a la Luna no hace más que esos casi 30 años, no me acuerdo cuánto era. Bien, como veis yo he puesto ahí una especie de pared. ¿Por qué he puesto esa pared? Porque es evidente que esto no va a continuar así siempre, nos vamos a encontrar con un muro. Sí tengo que decir que esa pared está puesta así ahora, pero esa pared hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, estaba antes. Es decir, la pared se ha ido moviendo. Es decir, no podremos pasar de una dimensión de 0,1 micras, de 100 nanómetros, no podremos pasar de 50, estamos pasando. Y lo que he dicho, estamos ahora mismo en 7 nanómetros. Bueno, es ley de vida, como que nos vamos a morir, es que no podremos pasar más abajo, ¿no? Y ese es el límite que se supone que habrá. Y ese límite, ¿dónde encuentra su justificación? Bueno, hay muchos motivos, hay barreras tecnológicas que se van venciendo a costa de mucho dinero, porque cada vez cuesta más dinero pasar. Pero hay barreras tecnológicas, pero hay algunas barreras, algunos principios físicos que realmente están ahí y que se opondrán al final, constituirán la esencia de esa barrera. Desde las fluctuaciones estadísticas a nivel molecular hasta algo tan pedestre como la cantidad de calor que se genera. Si reducimos mucho las dimensiones, lo que estamos haciendo es aumentar la densidad de potencia, la potencia en una superficie cada vez más pequeña, de manera que estamos llegando a densidades de potencias que han sobrepasado las que hay en un reactor nuclear. Cuidado, digo densidad de potencia, no digo potencia, ¿eh? Es decir, en una micra cuadrada, en media micra cuadrada, tenemos densidades de potencia mayores que las que hay en un reactor nuclear. Bueno, eso destroza el funcionamiento, al menos, de un dispositivo electrónico. Por lo tanto, esa línea o ese muro, hay muchos estudiosos que lo sitúan más bien relacionado con el muro del calor o el muro de la disipación de potencia. Y eso es lo que hace, o es una de las motivaciones para encontrar otras tecnologías que funcionen con principios diferentes a las que estamos poniendo en juego. Las tecnologías nuestras hasta ahora son siempre las mismas. Pasa corriente, llevo cargas a algún sitio y el número de cargas dividido por el tiempo que tardan, esa es la corriente. Y esa corriente además me calienta el dispositivo. Bien, pues si yo consigo poner en marcha tecnologías, ojo, que sean igual de rápidas, igual de eficientes, igual de miniaturizables y sobre todo igual de baratas que las que hay, me llevaré el gato al agua. Y ahí es donde está toda esa especie de bulle-bulle, de sopla de siglas, trabajando en CNTs, en grafeno, si no, pero siempre buscando el pasar de lado en el problema de la corriente. La espintrónica, por ejemplo, es uno de los novios que hay ahora mismo, porque no maneja corriente, maneja el estado del spin de los electrones. Bien, con eso lo veremos o no lo veremos. Bien, para ver si lo vemos o no lo vemos, tenemos que hacer una retrospectiva todavía mayor, irnos al siglo pasado del siglo pasado. Y ahí lo que hemos hecho ha sido dibujar una figura de mérito, que lo que nos va diciendo es cómo ha progresado la electrónica en los últimos años, en los últimos siglos. La figura de mérito pues es algo tan complicado como operaciones que hace un microprocesador por segundo, es decir, velocidad, y también por dólar, por costo. Porque también es importante tener en cuenta la variable costo, no a cualquier precio, decía yo antes. Y a lo largo de los años vemos cómo hay una
bueno, hay una mejora de la tecnología en la tecnología que existía de las calculadoras mecánicas y de relés, que doblaban sus prestaciones, estas que hemos definido, cada 7 u 8 años. Hay un breakthrough, es decir, un cambio de pendiente fundamental con los tubos y transistores en que se dobla esa figura de mérito cada 2 o 3 años y todavía la introducción de las tecnologías basadas en silicio, de CMOS, las tecnologías para los PCs, se dobla cada 1 y 2 años. La pregunta está en si la tecnología siguiente, que indudablemente será nanotecnología, doblará cada 6 meses o doblará cada 3 meses. Bueno, la respuesta, pues muchos de ustedes la verán y otros posiblemente no la veremos, pero seguro que si estuviera aquí Daniel, pues apostaría por ello y desde luego el centro este y sus laboratorios están trabajando para que eso sea posible. Muchas gracias.